Bienvenidos nuevamente a nuestra celebración de aniversario de EY Tax Trends, conversaciones que impactan. Les voy a dar un par de tips para el correcto desarrollo de este webinar. Este webinar está siendo grabado y será publicado en nuestra página web y redes sociales. La herramienta está configurada para que solamente los panelistas tengan el micrófono abierto y las cámaras activadas. Las preguntas que tengan las pueden dejar en el chat del evento y las responderemos al final de la sesión. En caso de que no alcancemos a responderlas en vivo, les haremos llegar las respuestas vía correo electrónico. Durante este webinar les estaremos compartiendo un código QR que podrán escanear para dejarnos sus datos en caso de que quieran ampliar la información y tener una sesión personalizada con nuestros expertos. El día de hoy nos acompañan de EY Carlos Mario Sandoval, Diego Tovar, Andrés Parra y Margarita Salas. Tenemos invitados especiales, nos acompaña Fabián Fonseca, gerente de impuestos de Mazda Colombia, Adriana Solano, Liliana Garizabalo y Alejandro Ortiz de la DIAN. Le doy la palabra a Margarita Salas, quien va a iniciar la charla de este día. Gracias, Manuela. Primero agradecerte a ti por todo el esfuerzo que has hecho en este año para permitir que estas sesiones se lleven con éxito a nuestros clientes y a nuestros amigos. Y por supuesto, gracias a ustedes por ser una audiencia tan leal, por acompañarnos durante cada una de estas sesiones. Trabajamos muy duro para que ustedes encuentren valor agregado en estas sesiones. Yo creo que todos estamos de celebración, los 36 socios que componemos la práctica de impuestos en EY de Colombia y los 500 funcionarios que ya conformamos esta práctica que se ha solidificado día tras día en nuestro país. Queremos saludarlos. Y queremos compartirles algunos datos que a nosotros nos ponen muy orgullosos de haber puesto en marcha esta dinámica de contacto con ustedes en este último año. En este último año nosotros hemos presentado 12 webinars. Hemos tenido en esos 12 webinars más de 5.200 conexiones. Con lo cual tenemos una conexión promedio aproximada mensual de 470 personas. En algunos seminarios, y por ejemplo hoy tenemos inscritas casi 1.000 personas, y eso es casi unas jornadas de derecho tributario, y eso nos honra muchísimo, su compañía nos honra muchísimo. Son más de 18 horas de contenido elaborado para ustedes, por supuesto muchas más de preparación de esos contenidos. Hemos tenido aquí 43 speakers en este año, de los cuales 22 han sido mujeres y 21 hombres, y eso dice mucho de las mujeres en la profesión, en el ejercicio de la profesión de impuestos y de aduanas. Y hemos traído para ustedes más de 50 temas. Todos estos datos que puede que para algunos de ustedes no sean tan significativos, para nosotros lo son muy meritorios y nos ayudan a celebrar este primer año de Tax Trends. Si quieres, siguiente, Manu, por favor. Y ustedes, que son la parte más importante de estos eventos, nosotros nos sentimos muy felices de ver que los asistentes tienen una composición súper diversa. Tenemos el 45% de nuestros asistentes son del nivel táctico, pero el 24% son de nivel estratégico y el 20% de nivel operativo. Hay otros marginales, digamos, menos significativos del 11%, pero dice mucho del interés que ha despertado este tipo de sesiones. Y como les digo, hemos tenido más de 5.200 conexiones en estos dos eventos. Nos hace darles un aplauso a ustedes, un agradecimiento sincero. Yo creo que tenemos mucho por trabajar en el escenario de los impuestos, del derecho tributario y del derecho aduanero en Colombia. Creo que tenemos mucho por desarrollar, y esta es una gran comunidad. Esta gran comunidad, por supuesto, que está llamada a hacer cosas grandes, a mover en sentido positivo iniciativas para el Congreso, iniciativas frente a las Cortes, observatorios de sentencias. A mí me parece que en eso tenemos mucho por construir, y una comunidad de 5.200 conexiones, que son más o menos 2.700 personas, 2.700 contactos, pues nos hacen ser muy poderosos en este sentido. Siguiente, Manuela. Nosotros
tratando de entender si esto les llama la atención, pues claro que las conexiones dicen mucho, pero por supuesto que nos importa mucho escucharlos, siempre les estamos diciendo que nos importa lo que piensan, que nos importa que nos digan de qué quieren que les hablemos y entonces les enviamos a esos 5.000 contactos, a esos 2.700 contactos, una encuesta de satisfacción. Perdón, rectifico, 5.000 contactos. Y esos 5.000 contactos, o sea, ustedes nos han dicho que en el 68% están muy satisfechos con los contenidos y en el 29% están satisfechos. O sea, no hay nadie que se queje, pero sí todos ustedes los invitamos a seguirnos aportando para hacer de esto un mejor escenario para todos ustedes. La siguiente, por favor. Y cuando les preguntamos qué temas de interés, yo creo que coincidimos perfectamente porque los temas que hemos tratado en estas 12 sesiones son exactamente los que a ustedes les interesan. Y por supuesto que siempre queremos que inviten a sus compañeros de trabajo, que estén interesados en temáticas. Tal vez hay 2 temas que nos importan mucho porque fueron temas adicionales que no hemos tratado. Y por supuesto que tenemos en EY expertos que pueden tratar estos temas y son el tema de actuaría y riesgos y de diversidad y sostenibilidad, que me parece que son 2 temas súper interesantes, sobre todo diversidad y sostenibilidad. En este momento EY está teniendo una participación muy importante en COP16 y seguramente para la próxima sesión del Tax Trends les vamos a contar muchas cosas de sostenibilidad sin dejar de lado nuestro propósito principal, tributario, aduanero y cambiario. Siguiente. Entonces, pues yo creo que sin más preámbulo, quisiera invitarlos con estos comentarios que he hecho a que nos comenten también ustedes cómo creen que esta comunidad tan robusta puede participar y puede ser absolutamente activa en la evolución del derecho tributario y aduanero en Colombia. Allí está un código QR en Slido donde se pueden conectar y dejarnos sus comentarios. Más tarde lo vamos a ver, Manu, para no destinar tiempo a la espera. Entonces, voy a hablarles un poquito, mientras que ahorita volvemos al QR por un momento para que quienes no lo hayan podido tomar, lo puedan tomar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Si es una sesión especial, quisimos hacer algo diferente para ustedes. No queremos dejar de lado, por supuesto, los contenidos técnicos, son muy importantes, pero tuvimos que hacer un gran proceso de selección para poner aquí algo que hiciera esta sesión especial. Entonces, un tema importante de discusión actual, absolutamente relevante, quisimos dejarlo, tema técnico, la reforma laboral. Carlos Mario Sandoval, el líder de nuestra práctica de People Advisory Services, nos va a hablar sobre cómo está la ruta, la reforma laboral y sus implicaciones. Luego vamos a hablar, tenemos como invitados especiales, como Manuela lo dijo al principio, a la DIAN. Tenemos 3 subdirectores. Anoche supe que la doctora Liliana Garizabal tiene alguna afectación de salud, pero la doctora Adriana asumirá la parte que ella le correspondía en caso de que no se pueda unir. Así que sí, están súper confirmadas. Esta es una delegación que hace directamente el señor Jairo Villabona, el señor director que no nos pudo acompañar, junto con el doctor Álvaro Sánchez, que es el director nacional de fiscalización. Ellos no van a poder estar con nosotros porque hoy tienen una mesa anticontrabando, pero los vamos a tener en alguna oportunidad próxima. Y sin embargo están Adriana y Liliana, que ojalá pueda venir, pero también va a estar Alejandro, que es asesor de la Administración de Grandes Contribuyentes y nos va a hablar un poco de la factura electrónica, de cómo están viendo el futuro de la factura. Y yo creo que estas temáticas del control extensivo, de cobro, de las dinámicas actuales que está siguiendo la DIAN, de las necesidades de recursos, nos importan a todos y seguro que nos van a traer información ellos muy importante para nosotros. Luego, como tema muy relevante en este momento, y sé que todos ustedes están interesados, vamos a hablar de inteligencia artificial generativa e impuestos. Y para esto tenemos a nuestro socio de tecnología, que es Diego Tovar. Diego Tovar nos va a acompañar, ha trabajado en esta presentación. Estoy segura de que les va a gustar mucho, les va a llamar mucho la atención y seguramente posteriormente vamos a poder tener algunas sesiones en la medida en que ustedes las quieran así individuales para entender un poquito más enfocados en sus empresas, qué tan abierto está el escenario, qué tan pronto está la implementación y qué tanto nos podemos sacar ventaja de este tema de inteligencia artificial. Luego vamos a hablar, y esto me honra mucho y quiero decirles que también vamos a tener una premiación porque tenemos 20 de nuestros tax trenders más asiduos
queremos hacer un reconocimiento porque han participado en más de 10 sesiones de Tax Trends, entonces queremos hacerles un sencillo pero muy sentido homenaje por su lealtad, por su constancia, por su intención de estar más cerca de todas las novedades en materia tributaria y aduanera. Y dentro de esos Tax Trenders está Fabián Fonseca. Fabián es el director de impuestos de Mazda Colombia y le propusimos con ocasión de esta edición especial que nos contara en nombre de los Tax Trenders cuáles son los retos de la función de impuestos actualmente, cuáles son las estrategias que se han implementado para poder confrontar estas dinámicas tan aceleradas en materia de impuestos y de aduanas. Y Fabián muy amablemente accedió a acompañarnos, así que estamos muy felices de tenerlo aquí participando como speaker en este proceso. Y bueno, ya sin más preámbulo, le doy paso a Carlos Mario Sandoval. Carlos Mario, bienvenido y muchas gracias por participar. Muchísimas gracias, Margarita, que felicidad de estar aquí compartiendo este aniversario de Tax Trend. A todos nuestros clientes, amigos, todos los socios que están conectados, pues nuestros agradecimientos y esperemos que esta jornada sea de provecho para todos. Voy a ir muy rápido porque sé que es un tema bastante extenso y no quisiera robarle protagonismo ni robarle tiempo pues, a los demás panelistas que van a estar hablando con la agenda tan nutrida que tenemos hoy e interesante. Voy a ir muy rápido sobre estos indicadores. Esto es lo que en este momento tenemos en Colombia y solamente voy a hablar muy rápido de esto porque es la forma como tenemos que entender si la reforma laboral que en este momento está cursando en el Congreso es la reforma laboral que Colombia está necesitando para lo que estamos enfrentando, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista laboral como tal. Tenemos en este momento un objetivo de cerrar el 2024 con una inflación del 5.5. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Hacienda. Hay unos datos que son un poco diferentes. Si quieres, vamos a la siguiente slide. Manu, por favor. Donde están estimando que va a ser alrededor del 5.62% el valor de la inflación durante este año fiscal 2024. Aquí van en pantalla la evolución del salario mínimo y yo sé que para todos uno de los grandes retos que tenemos en este momento es comenzar a hacer presupuestos para el año entrante y parte de eso es cuánto va a aumentar el salario mínimo. Si bien todavía no hemos comenzado o no se ha comenzado con las mesas de concertación tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores, estamos estimando por lo pronto, y esto es una estimación, digamos, a 10.000 metros de altura todavía, que estaríamos hablando de 3 puntos adicionales a esa proyección del 5.62. Estaríamos hablando de un 8.62 y el salario mínimo podría estar alrededor de 1.412.000 pesos para este año, si, digamos, para tener solamente un referente. Ven en pantalla también la tasa de desempleo, cómo ha venido pues, evolucionando. Si quieres, vamos al siguiente slide, Manu, por favor. Aquí quisimos traerle información acerca de cuáles son aquellos sectores donde se está generando empleo en Colombia y donde se están los aproximadamente 23 millones de colombianos que están en capacidad laboral, donde están trabajando. Y me voy a focalizar y solamente aquí en algunas pocas. Por ejemplo, vamos a estar hablando de agricultura, que es uno de los sectores más importantes. Estamos hablando de construcción, que está generando 1.532.000 trabajos, pero que viene, de acuerdo con los datos de Camacol, disminuyendo. El mes pasado casi que disminuyó en unos 80.000 personas dedicadas al sector de la construcción. Pero digamos que para mí los más cruciales son el tema de comercio, que es donde, digamos, Colombia vive o tiene una fuerte participación económica en un tejido empresarial bastante débil de pequeñas y microempresas que están justamente en el comercio, en el sector de comercio, de bares, de restaurantes, y lo traigo a colación porque creo que esos son los sectores de la economía que más se van a ver afectados por la reforma laboral, tal y como está en este momento de llegar a ser aprobado. Esto sin dejar de lado las actividades recreativas, de entretenimiento, de turismo, que hace parte, digamos, de una de las agendas prioritaria del gobierno, pero que desafortunadamente de aprobarse la reforma va a ser de las que más van a estar padeciendo los sobrecostos. Si quieres, vamos adelante, Manu. Gracias. Este es el momento en el que estamos justo hoy en el tema de la reforma laboral. Como muchos de ustedes saben, pues ya fue aprobada el pasado 17 de octubre
en segundo debate en Cámara. Ahora lo que viene es digamos, el tercer debate que se va a hacer ante la Comisión Séptima del Senado de la República. Después pasará a cuarto debate en plenaria y posteriormente, si pasa, pues tendríamos una ley de la República. Por supuesto, esto no es un tema pacífico. La gran pregunta que todos nos están haciendo es, Carlos Mario, ¿esto se va a aprobar o no se va a aprobar? Y la verdad es que en este momento consideramos que las apuestas están muy difíciles para que digamos que se va a aprobar. Sin embargo, vemos que la dinámica con la que el gobierno se ha venido aproximando a diferentes grupos políticos podría llevar a que realmente la reforma sea aprobada. Vamos al siguiente slide, Manu, por favor. Esto fue lo que pasó con este proyecto de ley en cuanto a lo que se presentó y lo que se terminó aprobando. Si vemos, casi más de un 65% del proyecto de ley que inicialmente se presentó por el gobierno fue modificado en el Congreso de la República, en la Cámara, artículos que fueron eliminados, sobre todo el tema digamos, de convenciones, de negociaciones colectivas, de convenciones colectivas. Afortunadamente, la presión que se hizo en la Cámara para mostrar el impacto negativo que podrían tener algunos artículos, por ejemplo, como el de las indemnizaciones que íbamos o que se estaba proponiendo volver a unas indemnizaciones supremamente altas como las que teníamos antes del 2002 con la Ley 50 de 1990. Afortunadamente fue eliminado. Digamos, esa es una de las buenas noticias que tenemos para todos los que están conectados, y es que las indemnizaciones por lo pronto se van a mantener tal y como las tenían. Hay unos nuevos artículos y en el otro, digamos, pantalla, pues van a poder ver cuáles son los partidos que van a estar o que votaron en la reforma. Vamos, siguiente, Manu. Hay un tema que, digamos, nos impacta muchísimo, que nos preocupa desde el punto de vista de derecho laboral, y es que ya comienza a haber una presión muy fuerte por parte de los sindicatos para poder gestionar lo que no se pudo llevar a cabo a través de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Están presionando al gobierno para que se emitan los decretos que ustedes están viendo en pantalla. Uno tiene que ver con la intermediación, que es la forma como yo me vinculo con los terceros, con los contratistas, con empresas de servicios temporales, en fin, para mirar a ver si hay algún tipo de estrategia para desconocer los derechos laborales de los trabajadores. Este es un decreto que venimos cuestionando y venimos haciéndole comentarios desde hace ya un tiempo atrás, esperando que realmente no sea aprobado, porque nos generaría a nivel de empresas una gran carga para poder hacer unas auditorías para verificar que los contratistas realmente estén actuando de manera independiente, autónoma, que estén cumpliendo con sus obligaciones, mirar a ver cuál ha sido la historia de esos contratistas. En fin, nos tocaría hacer una gran cantidad digamos, de análisis de ser aprobado este decreto. Pero me quiero focalizar, si quieren, en el siguiente slide y de en adelante, para hablar de qué fue lo que cambió en la reforma. Por supuesto, la reforma tiene muchos artículos y por razones de tiempo no vamos a alcanzar. Voy a focalizarme en aquellos que consideramos que tienen un mayor impacto económico. Y para entender el impacto económico, me he permitido hacer una división entre los que van a impactar directamente la nómina, como un gasto de nómina, y que van directamente al estado de resultados de las organizaciones, unos gastos que son ocultos y otros gastos que van a ser eventuales, dependiendo de las contingencias o dependiendo de las circunstancias que se vayan proponiendo. Un tema de los más cruciales, el contrato a término fijo. El contrato a término fijo, digamos, tiene una modificación, y es que no va a poder haber contratos a término fijo superiores a 4 años. Eso, de una u otra manera, nos da cierta flexibilidad. Sin embargo, nos obliga a tener que repensar si el contrato a término fijo debería ser la constante en las organizaciones, y por supuesto nos va a obligar a tener que llevar un control pues, mucho más permanente de los vencimientos, etcétera, para poder gestionar de manera correcta los contratos a término fijo. Un tema que me preocupa mucho y que comienzan con estos procesos o con estos gastos ocultos que nos vamos a tener en las organizaciones de ser aprobada la reforma, tiene que ver con el proceso disciplinario laboral. Definitivamente, si se aprueba, las personas de recursos humanos van a tener casi que tener una profesionalización legal y van a tener que tener un acompañamiento mucho más cercano de los asesores laborales, porque nos va a tocar revisar cada uno de los pasos, verificar
cuál es la forma como se están recopilando las pruebas, cómo se están garantizando el debido proceso a un trabajador que queremos despedir con una justa causa. Tendremos que permitirle que ingrese con abogados a las audiencias disciplinarias, lo cual a mi juicio me parece que es un tema bastante complejo y que podría ralentizar todas digamos, las decisiones que nosotros tenemos que tomar frente a trabajadores que han incumplido con los reglamentos o que han incurrido en falta grave. Un tema supremamente complicado. Sin embargo, en el tema digamos, económicos, me voy a focalizar acá, trabajo diurno, trabajo nocturno. Trabajo diurno, como saben todos, está hasta las 7, hasta las 9 de la noche hoy en día. De aprobarse la reforma, estaría de 7 de la noche a 9 de la noche. Es decir, tendríamos 2 horas más en las cuales tendríamos que pagar un recargo nocturno. Si recuerdan al inicio, ¿cuáles son las actividades que usualmente tienen que recurrir más a personas de noche? El sector de comercio, el sector de turismo, de recreación, de bares y restaurantes, lo que seguramente les terminará trasladando justo a estas empresas que son gran parte del tejido social empresarial de Colombia, que estamos hablando de pequeñas y microempresas que tienen 3 trabajadores, 5 trabajadores, 10 trabajadores y que son casi el 90% del tejido empresarial de Colombia, pues supondrá un tema que nos tocará mirar muy a profundidad sobre el impacto que van a tener estas 2 horas y que ya pasaremos en el siguiente slide y se los mostraremos. Si quieres, Manu, vamos. ¿Cuáles van a ser el impacto económico que va a estar generando estas 2 horas? Recuerden que en Colombia hay 2 categorías, digamos, digamos, los aportes a la seguridad social y para fiscales se calculan dependiendo del ingreso. Entonces, si unas personas tienen más de 10 salarios mínimos, tienen que pagarse en ICBF y adicionalmente el 8.5% de salud. Si tienen menos de 10 salarios mínimos, no se paga ni SENA ni ICBF y no se paga el 8.5% de salud. Cuando nosotros incrementamos el valor de recargo nocturno por esas 2 horas, no solamente estamos hablando de un 35% más por esas 2 horas. Como estamos hablando de temas salariales, automáticamente estas horas nos van a incurrir o nos van a hacer incurrir en un mayor costo de prestaciones sociales, eventualmente de las vacaciones, eventualmente de las indemnizaciones, pero nos van a hacer incurrir sobre todo directamente en temas de seguridad social y en temas de parafiscales. Como nosotros sabemos que en este momento la jornada laboral se va a ir reduciendo periódicamente, este año se redujo 1, pero en el año 2025 se reduce 2 horas más y en el año 2026 2 horas más, cuando yo reduzco la jornada, automáticamente por nómina el valor de la hora debe subir. Si contemplamos el valor de la hora que subiría por esa disminución de la jornada laboral, más el 35% por el mayor recargo nocturno, más los porcentajes que nos toca pagar por seguridad social, para fiscales, prestaciones sociales, ven en pantalla cuál sería el efecto neto de cada hora que a una persona le toque trabajar. Es decir, en el año 2025, para las personas que ganen menos de 10 salarios mínimos, el impacto real no va a ser el 35%, sino que por cada hora realmente va a ser un 50.6%. Si es alguien que gane más de 10 salarios mínimos, el efecto real va a ser de 55.6%. Una carga bastante importante pues, para cualquier compañía, sobre todo para las compañías más pequeñas. Si vamos al recargo dominical y al dominical y a los festivos, afortunadamente hay, digamos, una escalera de tiempos donde van a comenzar a regir el nuevo aumento. En este momento lo que pagamos de dominicales y festivos es el 75%. Para julio del año 2025 estaría en el 80%, para julio del 2026 en el 90% y para julio del 2027 se estaría pagando el dominical y el festivo en un 100%. Haciendo el mismo ejercicio que habíamos hecho anteriormente en el recargo nocturno, ¿cuánto es el recargo real que vamos a estar sufriendo los colombianos o que nos va a tocar pagar como empresas para las personas que trabajen en dominicales y festivos en los sectores que ya vimos? Y es para 2026 un 112.8% que nos va a tocar pagar. Para el 2027, 138%. Para el año 2025, que es el más cercano, va a ser el 87.3% el efecto real. Y si ven, pues ya para las personas que ganan más de 10 salarios mínimos,
inclusive va a poder llegar al 141.7% el valor del recargo por trabajar en los dominicales y festivos. Luego, me parece que es un tema que socialmente no es lo que está necesitando Colombia y ahí pues seguiremos trabajando pues, de manera muy consensuada pues, con el Congreso, para lo cual mi invitación también es a las compañías que nos apoyen, que nos den a conocer sus casos, cómo los afectaría para nosotros poder llevar en el Congreso todas las diferentes iniciativas y preocupaciones de ustedes y poder llevar argumentos mucho más sólidos para que este tipo de decisiones no comiencen a regir en este momento o que sean eliminadas porque no la vemos conveniente. Por supuesto, podremos descontarnos esto en impuestos de renta hablando de compañías, pero tratándose de trabajadores que están o de personas naturales en régimen simple que sean empleadores, el tema va a ser, digamos, más complicado. Vámonos al siguiente slide, vamos, por favor. ¿Qué otros temas, digamos, nos parece importante acá rescatar? El tema del contrato de aprendizaje. Contrato de aprendizaje se va a laboralizar. Eso quiere decir que de ahora en adelante los aprendices que hoy en día no devengan prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones, tienen un régimen especial de seguridad social, pero no generan, por ejemplo, aportes para fiscales con CNI y CBF, cajas de compensación. A partir de este momento, si se aprueba la reforma, sí va a tocar hacer el pago de estos aportes. Y si nos vamos al siguiente slide, Manu, ya para terminar la presentación, que son los costos obviamente más importantes que estamos viendo en la reforma, los costos directos, veremos que en algunos casos el aumento pues, de los aprendices van a estar alrededor del 65% de los costos. En algún momento, si podemos utilizar el beneficio que también se está creando para la creación de nuevos empleos, podríamos llegar a descontar, digamos, ese impacto. Pero lo cierto es que en materia de aprendices, y tenemos compañías con las que vamos a trabajar que tienen 1.700 aprendices aproximadamente, esto es un golpe supremamente importante para las finanzas de cualquier compañía. Entonces, seguiremos trabajando de manera muy consensual con ustedes, con Congreso, para llevar todos estos mensajes y evitar que este tipo de decisiones que afectan gravemente a la economía en uno de los momentos más críticos, con una tasa de desempleo complicada y adicionalmente con un nivel de cierre de empresas similar al que teníamos en la pandemia, creo que no es un momento propicio para esta reforma y daremos los debates del caso. ¿Quieres, Margarita? Hasta aquí termino porque son muchos los temas. Igual con la presentación que se la vamos a compartir a todos los que están conectados. La idea es que puedan tener la oportunidad de revisarla y discutirla pues mucho más a fondo. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, Carlos Mario. Muy interesante tu planteamiento y bueno, allí está el contacto de Carlos Mario para que si tienen inquietudes adicionales lo puedan abordar. Tenemos el gusto de presentarles a Alejandro Ortiz. Doctor Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y déjeme primero lo presento. Para nosotros es un orgullo tenerlo usted aquí. Voy a hablar un poquito de usted. El doctor Alejandro es contador público, candidato al título de abogado, es magíster en Derecho, con énfasis en tributación por la Universidad Externado de Colombia, es especialista en finanzas públicas con distinción y matrícula de honor y es especialista en docencia universitaria. Trabaja hace más de una década en la administración tributaria y actualmente es asesor de la dirección operativa de grandes contribuyentes de la DIAN. Doctor Alejandro, bienvenido. Nos encanta tenerlo a usted aquí. Doctora Margarita, pues también para mí un agrado y para la administración pues recibir esta especial invitación. Muchísimas gracias. Preparando esta charla con el doctor Alejandro, quisimos como destacar los puntos que más interesan en este momento a nuestros contribuyentes y digamos que hemos escuchado en el último mes muchos temas en relación con la factura electrónica, hemos visto los comunicados de prensa de la DIAN, esta gran dinámica alrededor de la facturación electrónica, todos los funcionarios de la DIAN, 3.200 funcionarios en los establecimientos de comercio haciendo visitas pedagógicas, 90.000 visitas pedagógicas, 40.000 entrevistas a consumidores, el descubrimiento de que el 18% de los visitados no factura sus operaciones, según el comunicado de prensa que emitió la DIAN en este mes. Obviamente que eso nos deja muchas sensaciones. Doctor Alejandro, ¿usted por qué no nos cuenta, por favor, cuál está siendo la actividad de la administración, cuáles son las novedades alrededor de la factura electrónica y cuáles también los retos tanto para la administración como para los contribuyentes? Bienvenido.
Muchas gracias. Bueno, nuevamente, doctora Margarita, y bueno, bien comentaba, pues un agrado compartir este especial espacio, como se comenta, para comentar algunos elementos importantes alrededor de factura en referencia, digamos, a ese panorama actual y, por supuesto, de alguna manera la actividad propia de la administración. Bueno, permítanme antes de iniciar y digamos que siempre oportuno de parte también de, como ya se mencionaba, la dirección operativa, extenderles un especial saludo a todos pues, los participantes y bueno, a quienes están hoy en el espacio, pues de parte del doctor Eduardo Correa Cabrera, director de grandes contribuyentes de la DIAN. Pues, doctor Margarita, en efecto, yo creo que no solamente los comunicados de prensa, sino también de suerte, pensemos ya en la cotidianidad, nos podemos dar cuenta un poco de esa actividad reciente, importante en ejercicio, pues, de la administración. Eh, la administración considera que siempre es un aliado también de todos los contribuyentes, desde, digamos, de la dirección operativa y de cada una de las secciones a nivel del país para llegar a través de algunos mecanismos como estas recientes visitas pedagógicas con mensaje precisamente de proximidad y acercamiento, no solamente en circunstancias, pensemos, que lleven a temas sancionatorios ni nada por el estilo, sino sencillamente en esa proximidad que permita compartir, digamos, evaluar esos posibles escenarios, por supuesto, del cumplimiento, pero también, si es del caso, del acompañamiento para que si existen algunas inquietudes alrededor del tema, pues se puedan precisamente incluso en campo, en ese momento de esas visitas pedagógicas, pues entregar información que permita pues aclarar incluso en la práctica pues muchos de estos temas. Bueno, yo quería confirmarles si en este momento se ve la presentación y con eso, ¿por qué no dejar pues algunos puntos muy concretos alrededor de lo que pues ha sido esta cuestión de administración? Entonces, bueno, quisiera confirmarles si ya se ve allí Sí, sin señor. inconveniente de pronto la presentación. Perfecto. Bueno, en esencia, pues fíjense ustedes, creo que el tema siempre de la administración en primer momento será ese acompañamiento. Y permítanme tal vez iniciar en ese breve comentario, en estos breves minutos, pues dejar algo que para siempre la DIAN será importante y es de alguna manera brindar información que sea relevante, pero por supuesto también que permita conocer todos los pormenores de las obligaciones, no solamente el tema de facturas, sino todas aquellas obligaciones de carácter tributario, aduanero y cambiario. Y bueno, tal vez ustedes me acompañan de manera muy breve en esta visual. No está de más siempre comentar que a través de los diferentes medios, no solamente, digamos, de redes y en los diferentes espacios de comunicación que se generan a partir de o digamos, dentro de la administración, sino por supuesto de manera principal a través de la página web de la entidad para dejar algunos espacios que han sido construidos especialmente para brindar esa información de manera oficial. Allí permítanme dejar en referencia de pronto este código QR que de hecho nos lleva o nos permite tener alguna información alrededor de todos estos temas. Entonces, sea lo primero, compartirles que de parte de la administración pues están estos repositorios de manera especial para que bien se puedan en algún momento visitar, siempre tener de presente como la información oficial alrededor de muchas de estas obligaciones. Y permítanme, por supuesto, dejar sobre la mesa, entonces, en estos breves minutos, pues algunos puntos asociados a este tema de facturación electrónica. No solamente allí, por supuesto, como ustedes lo ven, un tema de repositorio también que nos brinda información, sino como ya bien se mencionaba, propio del caso, pues algunos retos que se presentan en este cumplimiento o en este avanzar alrededor de lo que es el ecosistema de factura electrónica. Hoy nos encontramos ya el último día de octubre y fíjense ustedes, importante dejar al caso, incluso que como bien para muchos de los presentes que nos acompañan,
puede estar siempre en mente, pues se ha dado durante el año 2024, digamos, no solamente el tema de visitas, que enseguida dejaré algunos otros elementos y datos, sino también en lo que es acoger y la implementación, digamos, ese poder acoger y de alguna manera la implementación que se ha generado a través del documento equivalente electrónico. Entonces, insisto, pues hoy último día de octubre y mañana resulta que, pues de suerte a través de lo que fue la resolución 119 del año 2024 con algunas modificaciones del calendario, pues nos dejaba esta ya en el panorama unas fechas máximas para efectos de esa implementación del documento equivalente electrónico. Vale la pena recordar, pues por supuesto en Colombia está dimensión de la factura electrónica, pero también de todos aquellos otros documentos equivalentes a la factura. Y estamos, o digamos, se inició un proceso importante con aplicación especial, incluso ya material en este año, de poderlos implementar. Sí, por supuesto, digamos, sobre la mesa temas de documentos equivalentes, por ejemplo, de servicios públicos, el ticket de transporte de pasajeros. Pensemos en algunos escenarios como la boleta de ingreso a cine, etcétera, incluso que ustedes me pueden bien acompañar allí en la visual, en donde cada uno, digamos, de los contribuyentes que desarrollan, pues, actividades asociadas a escenarios donde se pueden emitir los documentos equivalentes, pues terminaban, digamos, hoy acogidos por este calendario para poder implementar, pasar tal vez de ese escenario, pues, digamos, propio, específico, el documento equivalente ordinario que se habían trabajado durante muchos años. Y finalmente hoy a entrar, pues, en esta, digamos, segundo capítulo de esa digamos, del ecosistema de factura electrónica. Con ello, mañana 1 de noviembre, pues vale la pena recordar, es fecha máxima para precisamente, como se planteaba en esta resolución, la implementación en dimensión o en función de ticket de transporte de pasajeros, que ya mencionaba, el extracto en algunos casos, que bien ustedes recordarán, aplica para ciertos tipos de actividades anotadas por allí en la resolución 165, digamos, si lo vemos desde el punto de vista administrativo, y también lo que corresponde a los servicios públicos domiciliarios, y con esto pues se cierra esa especial o ese especial momento alrededor de, eh, digamos, fechas que se vienen transitando en el año 2024. Entonces, un elemento, por supuesto, sobre la mesa, estas fechas máximas hace parte de esos retos hoy por hoy de implementación. Aquí vale la pena mencionar, y bueno, de manera especial desde la dirección operativa de grandes contribuyentes que se han hecho acompañamientos importantes, porque para nosotros como administración es vital esa posibilidad, no solamente que lleguen unas fechas, sino por supuesto que se pueda dar el apoyo y digamos, en un acompañamiento muy cercano, pues al final del día se puedan atender eventualmente estos tiempos y sin afugias, en el mejor de los escenarios, se puedan continuar pues todas las actividades ya en este nuevo escenario del caso. Bueno, para ello hay que mencionar, permítanme, bien para grandes contribuyentes puede estar bien sabido, y sé que pues muchos de los participantes, por supuesto, están y hacen parte, digamos, están cercanos y hacen parte, pues, de los grandes contribuyentes de Colombia, pues valga la pena decir que siempre está hoy un canal de comunicación especial, que es el de los ejecutivos de cuenta a través de, digamos, funcionarios de la DIAN, a través de quienes se puede solicitar ese especial acompañamiento en cada uno de los temas que al final del día son de resorte pues, de la administración tributaria. Uno de ellos, el de factura electrónica, uno de ellos, el de documento equivalente, y con ello, pues siempre importante recordarlo. La doctora Margarita dejaba algunos datos y permítanme, yo les podría dejar en estos instantes algunos otros para dejar sencillamente algunos comentarios al caso. Sí, en efecto, durante el año 2024 la Administración Tributaria viene adelantando visitas pedagógicas, dimensión de factura electrónica y ya de los documentos equivalentes.
como bien ya lo mencionaba, alrededor de que se puedan estar implementando y que en todo caso se puedan estar generando y que generando se puedan estar cumpliendo los requisitos del caso. Y hoy ya estamos por encima de las 106.000 visitas pedagógicas en todo el país, acompañando precisamente a los contribuyentes en esa gestión de poder generar de manera adecuada y tranquila, pues todo lo inherente a la factura y los documentos equivalentes. Pero no solamente eso, sino también elementos en que, digamos, la administración ha considerado importante y es acompañar no solamente quien emite la factura, sino también al que la recibe. Con eso también existen hoy por hoy, en este aún incluso último tiempo, y se han dado así más de 76.000 entrevistas a compradores, donde de suerte, digamos, ha salido la administración tributaria también a contarle a las personas en general, al comprador, a los adquirientes, pues esa circunstancia de, o mejor, digamos, de impulsar, si se quiere, esa posibilidad de pedir la factura y, por supuesto, de reconocer incluso lo que es una factura y demás a nivel, eh, digamos, tributario, con el cumplimiento propio, pues digamos, del ordenamiento y con ello asociado pues algunos otros beneficios que de suerte hoy pues tienen las personas naturales, pensemos incluso por hacer adquisiciones soportadas en facturación electrónica con algunos datos o mejor, con el cumplimiento de unos requisitos que incluso pensemos hoy en año 2023 ya fue mucho más presente el momento de presentar las declaraciones de renta y que continúa, pero que de parte de la administración también se ha entendido importante pues poder hacer digamos, dejar sobre la mesa estos puntos para todos los actores al final digamos, de la dinámica de la factura. Bueno, y digamos, en lo breve y puntual del espacio, quisiera no solamente dejar estas fechas, no solamente contarles que la administración, digamos, está próxima, por supuesto, e incluso de puertas abiertas siempre las inquietudes que se puedan presentar alrededor de estos temas, como lo dejo incluso sobre la mesa y permítanme de parte de la dirección operativa de grandes contribuyentes, como ya lo mencionaba, incluso personas específicas que están acompañando el tema para que no exista o para que existan, digamos, la menor o los menores circunstancias de pronto de implicación frente a los temas. Bien, no está de más dejarles en dimensión precisamente que ante eventuales inquietudes que puedan surgir, pues bien están no solamente los puntos de contacto, sino también las áreas de servicio abiertas tranquilamente a poder brindar esas orientaciones necesarias alrededor de lo que son las implementaciones, alrededor de lo que pueda surgir en el cumplimiento de esta obligación. Con ello, bueno, ejecutivos de cuenta, por supuesto, ya lo menciono alrededor de grandes contribuyentes, pero no solamente alrededor de grandes, sino también a nivel nacional, pues, eh, pensemos las seccionales y demás a través de las áreas que pues permiten tener esa especial orientación. No solamente facturas, sino por supuesto en cualquiera de las obligaciones. Entonces, sencillamente en estos breves minutos y un poco atendiendo hoy por hoy lo que está en nuestra dimensión de factura, queríamos sencillamente dejarles, por supuesto, el mensaje de administración de puertas abiertas, dejar, por supuesto, estos importantes retos en lo que hay que decir, no está solo el contribuyente, también la administración va de la mano en el posible acompañamiento frente al cumplimiento de estas obligaciones. Y con eso, contarles también que al final del día, digamos, se desarrollan estas visitas pedagógicas no en un escenario para nada sancionatorio ni demás, sino precisamente en el ejercicio de acompañamiento de la administración. Entonces, bueno, con esto dejando de pronto algunos puntos relevantes, importantes en el ejercicio que se viene adelantando y para nosotros, pues siempre será nosotros como administración y permítanme especialmente desde la dirección operativa de la que yo hago parte, dirección operativa de grandes contribuyentes, pues manifestarles en total disposición siempre en lo que se requiera en el acompañamiento y en el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, bueno, reitero, sencillamente allí dejar
para el caso este especial mensaje y para nosotros pues agradeciendo esta especial invitación que nos han compartido el día de hoy. Doctor Alejandro, de verdad infinitamente agradecidos con usted. A mí me parece que un gran reto para los contribuyentes y seguramente en la siguiente conversación podremos escuchar algo de eso, pero lo que usted ha mencionado del acercamiento al contribuyente es demasiado importante. A veces nos encontramos con retos de la imposibilidad de interactuar con la administración tributaria e independientemente de la problemática que esté afrontando el contribuyente, pues no poder tener ese contacto con la administración resulta pues agravando sustancialmente el problema que pueda tener el contribuyente. Entonces, fantástico esa apertura de puertas que sabemos que siempre ha tenido la administración de grandes contribuyentes, muy agradecidos con su participación. Algunos de nuestros invitados de público han dejado algunas preguntas. Vamos a contestárselas a sus chats porque desafortunadamente no nos da el tiempo para darles la respuesta, pero se los vamos a contestar. Muchas gracias. Esta es su casa. Bienvenidos siempre y nos va a encantar tenerlos muchas veces más aquí en este Tax Trends porque es súper importante escuchar a la administración tributaria. Mil gracias, doctor Alejandro. No, muchas gracias a ustedes por la especial invitación. Bueno, feliz tarde. Con esto también le doy la bienvenida a la doctora Liliana Garizábal Alfaro. La doctora Liliana es la actual subdirectora de Cobranzas y Control Extensivo. Gracias por acompañarnos, doctora Liliana. Un gusto para nosotros tenerla aquí y seguramente para nuestros invitados también. Esta es una audiencia muy grande que no está compuesta solo de clientes, sino es una invitación pública. Digamos que eso es uno de los motivos por los cuales tenemos el agrado de tener aquí a los directivos de la DIAN, el hecho de que esto sea un evento público y no dirigido exclusivamente a nuestros clientes. Muy bienvenida, doctora Liliana. Quiero hacer una presentación muy breve de usted para que nuestro público sepa un poquito de usted. La doctora Liliana es abogada, es magíster en Derecho Económico y magíster en Hacienda Pública, con énfasis en Administración Tributaria. Es especialista en Derecho Comercial y en Derecho Administrativo y tiene más de 15 años de experiencia en la DIAN. Y ha trabajado en diferentes dependencias, entre otras la División Jurídica de Grandes Contribuyentes como jefe de división. Entonces, un gusto tenerla aquí, doctora Liliana. Muchísimas gracias, Margarita. Muy buenos días para todas. Muchas gracias por esta invitación y este espacio que le regalan a la entidad. La idea de hoy es contarles un poco de las diferentes acciones de cobro que está adelantando la entidad con el fin de recuperar la cartera, contarles lo que estamos adelantando para obviamente orientar al contribuyente y lograr esa cercanía con el ciudadano que tanto estamos hablando en la entidad, porque eso es lo que queremos, acercarnos al contribuyente, al ciudadano, que nos vean como un aliado, como un socio que está al lado de ellos para apoyarlos, orientarlos y que lleguen al cumplimiento de sus obligaciones de manera voluntaria. Muchísimas gracias. Hemos escuchado mucha dinámica en la administración tributaria últimamente, abrumadora en muchos casos. Yo no sé si tengo bien los datos, pero lo que yo he investigado es como algo así como 47,000 contribuyentes con deudas de más de 2.1 billones de pesos. Embargos, más de 11,000 embargos, pero en el último mes más de 14,000 embargos, no para carteras viejas, sino para cartera morosa de menos de 1 año y medio, muchos bienes rematados, 500 bienes rematados, secuestros, avalúos, toda una dinámica alrededor del cobro. Y también una dinámica muy importante alrededor de las facilidades de pago y el control del cumplimiento de las facilidades de pago. Estos años no han sido fáciles para los contribuyentes, doctora Liliana, y seguramente eso impacta muchísimo el debido cobrar para la DIAN. Pero cuéntenos usted toda esa dinámica, toda esa política que están desplegando desde la DIAN también para garantizar que el país tenga los recursos que demanda la atención a sus funciones. Bienvenida. Así es, Margarita, muchísimas gracias. Bueno, la entidad ha continuado en su dinámica de recuperar la cartera que tenemos a la fecha. Estamos concentrados en la cartera inicialmente de 360 días, que es la cartera que nos ha demostrado los estudios que es muchísimo más fácil de recuperar. Sin embargo, ya hemos ido abarcando mucho más allá de esta cartera y nosotros tenemos, digamos que la cartera segmentada. Tenemos un modelo de administración de cartera para aplicar diferentes estrategias dependiendo de la misma. Entonces, por ejemplo,
la cartera de menor a 120 días, nosotros la estrategia que tenemos es el Centro Nacional de Cobro, que son más o menos en este momento, se reforzó ese Centro Nacional de Cobro y tenemos aproximadamente 80 compañeros que están llamando desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde a aquellos contribuyentes morosos, recordándoles el pago de sus obligaciones. Entonces nosotros duramos por 4 meses, el Centro Nacional de Cobro está invitando a los contribuyentes con mensaje de texto, con correos electrónicos y con llamadas a que por favor se pongan al día en sus obligaciones. Nosotros hacemos como una etapa persuasiva a través de este Centro Nacional para evitar el desgaste de la administración tributaria con pasar ya al tema coactivo de medidas cautelares. Cuando ya el contribuyente dentro de estos 4 meses no se pone al día con la obligación, entonces estas obligaciones pasan a competencia de las direcciones seccionales a nivel del país y ya ellas se encargan de realizar las medidas cautelares de embargo de sumas de dinero. Tal como lo comentaba Margarita, digamos que durante el primer semestre adelantamos medidas cautelares, por supuesto, hicimos embargos y secuestros y remates de bienes. Sin embargo, nos concentramos mucho en esa etapa persuasiva de invitar al contribuyente, adelantamos cada mes unas jornadas de cobro y aquí es la invitación, aprovecho para invitarlos que cuando les lleguen comunicados de la entidad, no le tengan miedo, revisémoslo. Siempre los comunicados de nosotros, casi el 80% es como de prevención, de aviso, donde les informamos hay una obligación. A veces puede que el pago no haya entrado y les estemos enviando el aviso de cobro. Infórmenos, nosotros revisamos y con mucho gusto cerramos el proceso, aclaramos la situación, miramos si es una inconsistencia, un saldo irreal, puede ser que sea un arrastre indebido. De hecho, nosotros en el Centro Nacional de Cobro hacemos a través de Teams unos eventos de conversión que llamamos, donde invitamos a una serie, a una gran cantidad de contribuyentes que tienen unas características uniformes en las condiciones de la obligación en mora o de la inconsistencia, con el fin de explicarles, de acercarnos a ellos, de darles vías alternativas de pago. Cuando estamos con el Centro Nacional de Cobro, se pueden hacer unos compromisos de pago máximo de 4 meses, como les comentaba, porque ellos solamente tienen competencia para hacer la gestión de cobro por 4 meses. Una vez pasan los 4 meses, el Centro Nacional de Cobro pierde competencia y ya pasa a las direcciones seccionales. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, que después de 4 meses que entra en obligación ya pasa a las direcciones seccionales y vamos a empezar con medidas cautelares. En el año llevamos más de 61.000 embargos de sumas de dinero, pero nada más en los últimos 2 meses hemos hecho más de 25.000 embargos. En el mes pasado iniciamos también con embargos de facturas. Hemos estado utilizando la información de factura electrónica y hemos observado que hay contribuyentes que, a pesar de no pagarnos las obligaciones, siguen recibiendo ingresos a través de las facturaciones que estamos observando. Entonces también estamos haciendo el embargo de esas facturas. Ha sido muy efectivo esta medida. Muchos contribuyentes se han acercado a cancelar porque pues obviamente su proveedor se ha dado cuenta, entonces sienten vergüenza del tema. Los proveedores han estado muy atentos, nos han llamado a preguntarnos cómo debo constituir el título de depósito judicial, qué debo hacer cuando recibo la orden de la entidad. Entonces hemos encontrado mucha recepción frente a esta medida. Además del embargo, estamos haciendo secuestros. El mes pasado hicimos más de 300 diligencias de secuestro. Esta semana, precisamente el mes de noviembre, están programadas aproximadamente 128 diligencias de remate. Entonces, estamos muy activos con todas las actuaciones procesales. Yo sí quiero precisar, ya cuando la entidad va a estas medidas, ya han pasado mínimo 4 meses. No lo hacemos de manera inmediata, siempre intentamos acercarnos al contribuyente, a llamarlos, a invitarlos, a veces no nos contesta, a veces no lo ubicamos, la invitación a que actualicemos el RUT, porque a través de esa información es que nosotros los contactamos. También hemos utilizado información de factura electrónica, por supuesto, para ubicarlos. Hemos hecho visitas de cobro, de hecho en el año hemos hecho más de 56.000 visitas, que hemos desplazado a todo el equipo de cobranzas a nivel nacional para ir a buscar al contribuyente. Hemos salido a buscar al contribuyente para cobrarle, para invitarlo al pago,
Hemos también, este año de 2024 se nos ha disparado, como lo comentabas, Margarita, más de 10.000 facilidades de pago hemos otorgado ya en solo en el 2024. Lamentablemente hemos observado que las facilidades de pago no las están utilizando como un instrumento dilatorio, como para ir a solicitar la suspensión del proceso, el desembarco de las sumas de dinero, y se nos van y no vuelven a aparecer, no vuelven a cancelarnos las cuotas mensuales. Entonces, estamos muy preocupados por el tema porque eso nos implica un desgaste más administrativo, de nos toca requerirlo, luego declarar el incumplimiento y volver a reactivar las medidas cautelares. Entonces, sí estamos siendo un poco más juiciosos en el sentido de analizar mejor la solicitud, de no se puede pedir garantía cuando es menor a un año, que la idea era facilitarle al contribuyente cuando es menor a un año, pueden venir a pedir facilidad de pago sin garantía. Sin embargo, sí queremos ver una mayor voluntad del ciudadano en pagar la obligación. Entonces le estamos pidiendo un anticipo de hasta el 30% de la obligación para mostrar esa voluntad de pago. La invitación aquí siempre es ponernos al día. Nos preocupa altamente la morosidad en obligaciones penalizables, como IVA, retención en la fuente y consumo, que es lo que más estamos atacando. La Dirección de Impuestos ha sido muy fuerte en el tema. Estamos haciendo las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía, contamos con un gran apoyo de la Fiscalía en el tema, pero esa no es la idea. La entidad no le interesa meter al contribuyente a la cárcel, para nada, no nos interesa cerrar las empresas, para nada, pero sí queremos invitar al contribuyente a que se nos ponga al día. Los estamos escuchando, por eso a veces también los citamos. Nada más la semana pasada Impuestos Bogotá atendió más de 2.400 contribuyentes que citamos para que se pongan al día, para que encontremos soluciones de pago y nos informen la situación que están pasando y mirar cómo podemos llegar al pago de la obligación. Entonces, la invitación, Margarita, es como a los contribuyentes que se acerquen. En serio que estamos, a pesar de que la acción de cobro no es una tarea muy grata, no se ve muy llamativa, en serio que la entidad está haciendo todos los esfuerzos para acercarnos al contribuyente, para poderlo orientar de vida forma. Si tiene saldos a favor, invitarlos a que pidan las compensaciones de estas obligaciones para evitar los embargos, pedirles un poco de paciencia, porque sí hemos tenido muchos embargos y se nos ha venido una avalancha de solicitudes de facilidad de pago para poder evitar, obviamente, para solicitar el desembargo. Tenemos 15 días hábiles para atender esas solicitudes de facilidad de pago, más los tiempos de desembargo de la entidad financiera. Pero estamos trabajando a marcha 1000 para poderle cumplir al contribuyente y en el recaudo de la entidad. Fantástico, doctora Liliana, muchas gracias por compartirnos esos detalles. Varias preguntas en el chat que creo que todas apuntan a lo mismo. Y lo hemos visto también nosotros como consultores. En muchos casos, los contribuyentes reciben una notificación de deuda que no existe porque ya está pagada o porque ya está compensada, no cruzan los saldos y el contribuyente desafortunadamente se encuentra con la imposibilidad de conversar con alguien. Y a veces digamos que la persona que los recibe en la DIAN pues tampoco tiene mucho conocimiento porque a veces o sea, no como que llega, pide un turno y lo atiende a alguien, pero no tiene como el conocimiento profundo o la posibilidad y el tiempo de hacer una indagación o una depuración de esa deuda para dejar la constancia de que la deuda está cancelada. Lo hemos visto en muchos casos y la pregunta, creo que lo que genera una gran angustia, doctora Liliana, es ¿cuál es el canal más expedito para que el contribuyente no tenga que estar estresado pensando que lo van a embargar cuando no debe? Creo que esa es la mayor angustia, porque si ellos saben que su trámite, que sí, que tiene razón, que es un recibo que quedó mal, que tiene que hacer un ajuste de cuenta o que es una compensación que no ha entrado y que esperemos a que se compense, ¿cómo se queda tranquilo el contribuyente o dónde tiene que radicar algún documento para asegurarse de que no tiene que estar sufriendo el equipo de impuestos todos los días y que al otro día va a amanecer con un embargo? ¿Cómo hacen ellos para tener un poquito más de control? Claro, entonces, como les comentaba, debemos revisar. Si le llega un mensaje de texto, un correo electrónico o los llaman, ese es el Centro Nacional de Compra. Ese está aquí en Bogotá, es del nivel central, está administrado directamente por la subdirección, es una coordinación que hace parte de mi subdirección. Y allá son los 80 compañeros que yo cuento que están
día a día llamando, ellos cuando llaman o cuando le mandamos un mensaje de texto o mandamos un correo electrónico, nosotros dejamos el teléfono del contact center donde ellos, pues del Centro Nacional de Cobro, donde ellos se pueden comunicar y un código de seguridad. Es importante que lean el comunicado porque allí está un código de seguridad enviado específicamente a ese contribuyente para que pueda devolver la llamada y comunicarse con un agente y revisar la situación. Si ya la citación es de las que estamos, por ejemplo, las obligaciones penalizables, que la semana pasada enviamos citaciones a más de 35.000 contribuyentes, Margarita, pero mira lo que es el tema. Enviamos 35.000 citaciones y realmente muchos contribuyentes no llegan, apenas nos están llegando citaciones el 20%. Aparecen cuando les embargamos las sumas de dinero. Ahí sí se nos agolpan todos los contribuyentes y nosotros dijimos, pero los citamos, los llamamos para que llegaran y se acercaran. Puede ser también que la citación no les haya llegado porque tienen un correo electrónico desactualizado. Entonces la invitación es actualicemos nuestros datos en el RUT. Entonces si le llega una citación para presentarse en la dirección seccional, acérquense a la dirección seccional respectiva, que ahí está el área de cobranzas y ahí le prestan el apoyo y la orientación necesaria. Si tienen alguna queja o han tenido algún inconveniente con la atención, por favor háganmelo saber directamente. Y yo me contacto con la dirección seccional con el fin de revisar la situación, a ver qué pasó, pero estamos tratando de mejorar el servicio. Entonces, cualquier inconveniente que tengan en la atención, denúncienlo o infórmenmelo para yo poder hacer la retroalimentación a la dirección seccional respectiva. Entonces, si ya salió el Centro Nacional de Cobro, con dirección seccional del contribuyente. Si no, por ejemplo, en grandes contribuyentes sé que tienen ejecutivos de cuenta y también hay unos gestores de cobro, que es la atención es mucho más personalizada, es mucho más cercana. Con las otras direcciones seccionales aún no están esos gestores de cobro como tal, porque obviamente es mucho más mayor la cantidad de contribuyentes, pero están los jefes respectivos de cobranza y los compañeros que están prestos a atenderlos y revisar las inquietudes. Perfecto, doctora Liliana. Alguien pregunta cómo la contactan y en el cuadro de directivos de la DIAN está su correo electrónico para información de nuestros asistentes. Entonces, agradecerle, doctora Liliana, yo creo que ha sido muy valioso para la audiencia ver la cara amable de la DIAN, la cara de la DIAN que está interesada en hacer un recaudo, pero como usted decía, no en acabar con las empresas ni paralizar las actividades. Entonces, de verdad que sí lo apreciamos muchísimo y en nombre de los contribuyentes, yo quiero reconocer que tener esa oportunidad de un contacto permanente, inmediato y la tranquilidad de que si se hacen las cosas bien, el sistema de la DIAN lo refleja correctamente y no se están corriendo riesgos, es súper relevante para las áreas de impuestos. Entonces, te agradezco muchísimo tu participación. Adelante. Claro que sí. Este mes de noviembre les cuento, vamos a hacer control de facilidades de pago. Como les he comentado, hemos otorgado muchas facilidades, pero las firman y se nos van. Vamos a hacer control, vamos a hacer requerimientos o declarar incumplimiento. Quiero que revisen si tienen facilidades de pago, pónganse al día porque declaramos incumplimiento y vamos a embargar. Viene diciembre, vienen los pagos de primas, vienen los regalos, no queremos afectar a las empresas. Entonces la invitación es esta mes de jornadas de noviembre de cobro, como les comentamos, siempre hacemos una semana de impacto mensualmente, escogemos 5 días del mes y nos dedicamos a sacar masivamente embargos o secuestros o remates o aplicar depósitos judiciales de los embargos de los bancos. Este mes nos vamos a dedicar a aplicar los títulos de depósito judicial en esa semanita y vamos a empezar a revisar esas facilidades de pago. Y las facilidades que no estén al día, vamos a declarar incumplimientos y vamos a embarcar y vamos a seguir embargando factura. Entonces la invitación es que revisemos y pongámonos al día para evitar dolores de cabeza en el mes de diciembre. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a ti, el mensaje es súper claro, mil gracias. Y con eso le doy la bienvenida a la doctora Adriana Solano Cantor, subdirectora de Recaudo. Y si me permites, muchas gracias por estar aquí, doctora Adriana. Voy a hacer una rápida presentación tuya. La doctora Adriana es ingeniera industrial, es magíster en administración de negocios y especialista en gestión del desarrollo administrativo y tiene más de 20 años trabajando en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 9 de ellas como subdirectora del Servicio al Ciudadano. Estás a cargo de todo lo que tiene que ver con mejora de la capacidad operativa, doctora Adriana. Qué gran reto, bienvenida y bueno, este es tu escenario.
Bueno, muchísimas gracias, Margarita, y a todos por esta invitación. De verdad, para nosotros es muy valioso estar en este espacio compartiendo con todos ustedes. En este momento me encuentro liderando el área de la subdirección de recaudo y como bien lo dices, Margarita, pues ha sido un reto para la DIAN, un desafío muy importante para la DIAN en todos estos años, generar una mayor cercanía con los ciudadanos y facilitar por sobre todo el cumplimiento de las obligaciones. Así que pues el día de hoy quiero contarles a propósito de ello lo que hemos venido realizando desde hace ya algunos años en materia de declaraciones sugeridas. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver una corta presentación que tengo. Bueno, creo que ya, ya están viendo mi pantalla. Entonces, eh, perfecto. Entonces, pues contarles un poco sobre este hito que se ha venido desplegando en la entidad ya desde el año 2019, que arrancamos con renta a personas naturales, y es un proyecto que ha venido avanzando y evolucionando en el tiempo y con el objetivo esencial y primordial de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones a través del máximo uso y aprovechamiento de la información que tenemos en la entidad a través de las diferentes fuentes. En este sentido, nuestras fuentes primordiales para disponer estas declaraciones sugeridas, que creo ya todos han venido de alguna forma interactuando con ellas, es por una parte la información que reposa en factura electrónica y por otra la información exógena que suministran todos los obligados a reportarla. Y con ello pues hemos venido ya avanzando en la disposición de sugeridas tanto para renta a personas naturales, renta a personas jurídicas, IVA, Impuesto Nacional al Consumo, información para la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación e información de autorretenciones para las declaraciones de retención en la fuente. Entonces, ¿cómo hemos venido marchando? Ustedes dirán, bueno, pero algunos de estos como que no las hemos visto como tal una declaración sugerida. En el caso de IVA, Impuesto Nacional al Consumo y renta a personas naturales, tenemos la información y ya les cuento un poco cómo es que es ese procesamiento y generación de estos datos y la disponemos en el servicio de diligenciamiento para que ustedes puedan hacer uso de esta información al momento de ingresar al sistema, ver los datos ya cargados o precargados en los diferentes campos o casillas que tenemos de los formularios. Pueden ustedes revisarla, editarla, modificarla, adicionar más datos y con ello pues presentar su declaración y cumplir con el deber formal. Para el caso de renta a personas jurídicas, para la declaración anual consolidada del régimen simple de tributación y para las autorretenciones, en el caso de retención en la fuente, el ejercicio que se hace es el de extraer la información que tenemos en las diferentes fuentes y presentárselas a ustedes, los contribuyentes, a través de unos comunicados que enviamos personalizados para que la tengan en cuenta al momento de presentar sus declaraciones. En el caso de IVA, Impuesto Nacional al Consumo, nuestra información fundamental es la de factura electrónica. Allí cogemos cada una de los periodos objeto de declaración, se extrae la información y luego se hacen los cálculos de los diferentes campos y se llevan al servicio de diligenciamiento. En el caso de renta a personas naturales, nuestra información primordial para presentarles la declaración sugerida es a partir de la información exógena. No obstante, para este año, como ya empezamos a tener el componente de la deducción del 1% por compras con factura electrónica, pues ya también incorporamos como fuente para este ejercicio de renta a personas naturales y en exclusivo para este campo, la información de factura electrónica. Para el caso de renta a personas jurídicas y del régimen simple de tributación, usamos esta información de factura electrónica para presentárselas a ustedes a través de un oficio, sometiendo la consideración de nuevo
pero pues también los invitamos a que revisen el comportamiento del sector, que revisen un poco cómo han sido estas otras obligaciones que ustedes han venido cumpliendo. Eh, a veces se identifican altas brechas o diferencias significativas entre lo que nos están declarando y la información que nosotros estamos viendo en las diferentes fuentes de datos. Entonces, si bien pues lo que se ha hecho hasta el momento es hacer un ejercicio de cercanía y de facilitación al disponerles esta información al momento de presentar sus declaraciones, también lo que ya estamos empezando a indicarles y a señalarles es que hemos identificado unas fuentes de información, unas diferencias respecto de las fuentes de información. Entonces, van a ver ustedes que para este próximo bimestre que se va a declarar, el bimestre quinto, en el caso de IVA, cuyos vencimientos son en el mes de noviembre, que arranca mañana, ya les vamos a empezar a indicar que se están identificando diferencias en los periodos anteriores entre lo sugerido y lo declarado. Y pues, si bien esta información que estamos presentándoles a ustedes en las declaraciones sugeridas tiene una esencia, una filosofía de facilitación, pues obviamente también es un indicio de lo mínimo, una expectativa mínima de lo que esperamos ver en sus declaraciones al momento de ser presentadas. Entonces, para que tengan muy en cuenta esta situación. Acá un poco el ciclo de generación de los datos de las declaraciones sugeridas. Se hace toda la identificación del universo de los contribuyentes a quienes les vamos a hacer una declaración sugerida, se hace el cálculo de los renglones o de los campos de las casillas del formulario y se genera una serie de información auxiliar que nos ayuda a disponerla en el servicio de diligenciamiento y para cerrar el ciclo con las comunicaciones que enviamos. Viene el proceso de depuración de consistencia y calidad de datos y el ejercicio de implementación de los datos en el servicio de diligenciamiento para el caso, como lo he mencionado, de IVA, Impuesto Nacional al Consumo y Renta a Personas Naturales. Y al final, para todas las declaraciones sugeridas, hacemos las comunicaciones personalizadas a través de correo electrónico, como les mencionaba la doctora Liliana, es fundamental tener el registro único tributario actualizado para que lleguen los mensajes en debida forma. Y en el caso de renta de personas jurídicas, régimen simple de tributación y las autorretenciones, retención en la fuente, cobra mucho más relevancia esta comunicación porque es allí donde estamos presentando la información que sugerimos a nuestros contribuyentes para sus declaraciones. Aquí un poco me voy a tener en el caso de IVA, que son las declaraciones con las que más tenemos interacción durante el año, pues en las declaraciones, tanto las bimestrales como los cuatrimestrales, se hace un primer ejercicio que es identificar el universo de las declaraciones sugeridas de IVA. Aquí pues tenemos los NIT que están habilitados en factura electrónica, los NIT que están inscritos como responsables de IVA en el registro único tributario. Se hace la eliminación de los que no están obligados de acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. Asimismo, también eliminamos de esta selección a los que estén inscritos como responsables del régimen simple de tributación o que han optado por el régimen simple de tributación y aquellos que tienen el estado liquidado en el RUT en la casilla 89. Y también pues tenemos la eliminación de los que estén con su estado cancelado. Con ello pues identificamos el universo definitivo. Aquí acabo de ver un poco una pregunta relacionada con eliminar a aquellos que estén excluidos. Eso hace parte de este punto 2 de identificar los NIT que son responsables de IVA como tal. Los no responsables se excluyen del universo. Sin embargo, y a propósito de esa pregunta que tú planteas ahí en el chat, es que hemos identificado errores al momento de facturar y esto va más un poco con los exentos y los excluidos,
pasa que ponen, siendo bienes o servicios excluidos al momento de facturar, están poniendo tarifa 0%, asumiendo con esto que no son ellos, sino que son exentos. Y en virtud de ello es que se plantea una declaración sugerida. Entonces aquí es también tener mucho cuidado y es una recomendación para todos nuestros empresarios para que al momento de facturar, si son bienes excluidos, no asignen ninguna tarifa de IVA porque pues por esta razón es que se generan datos aquí en nuestra selección del universo. Había otra pregunta por allí al principio, tal vez de Rodrigo, que decía que qué pasa cuando la información sugerida difiere de lo declarado. Bueno, pues obviamente la información sugerida siempre es eso, una información sugerida. Ustedes son los que saben cuál es la realidad de las transacciones que deben reflejar al momento de presentar las declaraciones tributarias. ¿Qué pasa? Sí, pues obviamente la entidad hace unos análisis para identificar estas diferencias. Hay ocasiones en las que hemos identificado errores gigantescos al momento de facturar, vuelve y juega un poco la recomendación, donde van ceros adicionales o van cifras que en realidad no son las que corresponden a la realidad de la transacción. Esto un poco lo vimos cuando también al momento de sugerir la información para la declaración de renta a personas jurídicas les dijimos, bueno, a la luz de factura, estos fueron los ingresos que ustedes obtuvieron durante el año y encontramos muchos casos, muchos, en que los valores facturados eran valores supremamente altos que claramente no se compadecen con lo que incluso han venido presentando en sus declaraciones de IVA. Entonces, la invitación es a que tengan mucho cuidado al momento de facturar sus operaciones, porque estos errores pues los vamos a estar viendo reflejados acá al momento de hacer las declaraciones sugeridas. ¿Qué implicaciones tiene? Obviamente, estas brechas entre lo sugerido y lo declarado son objeto de análisis y pues obviamente pueden dar un inicio de inexactitud en las declaraciones, porque pues lo que se espera es que nuestras declaraciones en realidad estén respondiendo a lo que vemos en la fuente de información, como es la factura electrónica. Ahora este año ya entró en el ecosistema de todos los documentos electrónicos, todos los documentos equivalentes. Ya tenemos, por ejemplo, el POS, son muchos de nuestras organizaciones las que usan este tipo de facturación. Entonces, pues ya para el otro año, este ejercicio de entregarles una declaración sugerida va a estar mucho más completo, ya vamos a tener mucha más información y por ende se espera que el nivel de relación entre lo declarado y lo sugerido sea muchísimo más cercano de lo que ya incluso ha venido siendo. Entonces, el efecto ya se ha visto esa mejora en este último semestre, en particular en las declaraciones bimestrales y cuatrimestrales que presentamos ahorita en septiembre. Entonces ya para el otro año se espera que esa relación sea mucho más cercana. Esto pues obviamente hará parte de una herramienta de control para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Entonces la recomendación es al momento de facturar, tener mucho cuidado y que no, pues no tengamos estos errores que nos lleven ahí a momentos complejos. Ahora, sobre la determinación de la periodicidad, está también algunos criterios que nosotros definimos al momento de definir si vamos a plantear una declaración sugerida bimestral o cuatrimestral. Entonces, en este caso, para definir si es bimestral, están los criterios de si es nuevo inscrito en el RUT, si los ingresos brutos son iguales o superiores a 92.000 VTs, si son comercializadores internacionales exportadores, si son exportadores que efectivamente hayan realizado exportaciones, que hayan sido altamente exportadores, que hayan realizado exportaciones. Los demás van a ir bajo el criterio de cuatrimestral y será en esta periodicidad en la que se le remita una declaración sugerida. ¿Qué información sugerimos? Todo lo referente a la sección de ingresos. Entonces aquí tenemos la suma de los renglones
2738 por operaciones grabadas al 5%, los demás renglones por operaciones grabadas a la tarifa general, el renglón 29 de AIU por operaciones grabadas, renglón 35 por operaciones exentas, el renglón 39 por operaciones excluidas, renglón 42 devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas. Asimismo, tenemos la sección compras, un poco en la misma correspondencia, todo lo correspondiente a los bienes y servicios grabados a la tarifa del 5%, bienes y servicios grabados a la tarifa general, bienes y servicios excluidos, exentos y no grabados, y las devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en el periodo. La sección de liquidación privada del impuesto generado y también pues lo correspondiente a la liquidación del impuesto descontable. Acá un poco para que ustedes tengan esa vista gráfica de nuestro formulario 300 y cuáles son las casillas que se están sugiriendo en este momento. Lo mismo tenemos con las declaraciones del impuesto nacional al consumo. Entonces, pues aquí tenemos simplemente las secciones de la base del impuesto, la tarifa del impuesto como tal, y pues aquí tenemos las casillas como tal gráficamente que se sugieren. No me voy a tener mucho acá porque sé que los tiempos son un poquito cortos. En el caso de las declaraciones de renta a personas naturales, año tras año hemos venido aprovechando mucho más las herramientas. Veía por aquí, por ejemplo, que hablaban de generar el listado de las facturas electrónicas. Sé que todos los facturadores tienen en su menú la opción de consultar esas facturas. De hecho, esa es la primera herramienta a la que ustedes pueden acudir cuando reciben la declaración sugerida y tienen dudas, tienen inquietudes. Ustedes mismos pueden ver todo el histórico de las facturas que se han generado, que se han expedido, para cotejarlo con lo que se está sugiriendo y que puedan así, pues, presentar su declaración con toda la tranquilidad y certeza de la información que tienen en su realidad. Vale. Hay que tener en cuenta, pues, todas las notas crédito, notas de débito que afectan a veces el ejercicio y que no alcanzamos nosotros a reflejar porque, pues obviamente los tiempos que tenemos, una vez termina el periodo grabable, ejemplo ahorita, que termina septiembre-octubre, nosotros ya 1 de noviembre, es decir, mañana, hacemos el barrido de la información para poder generarla, poder hacer los cálculos y depuración y disponerlo en el servicio de diligenciamiento en los primeros 5 días hábiles para que el 7.º día hábil, que es cuando empiezan nuestros vencimientos, puedan ustedes tenerla en cuenta para presentar su declaración. Ahora, con renta a personas naturales, como les comentaba, este año se hizo un despliegue de varias herramientas haciendo uso de toda la información exógena y la información de factura electrónica. Creo que ya pudieron ver ustedes algunos cambios este año cuando presentaron su declaración. De entrada, por ejemplo, se implementó un motor de búsqueda haciendo para que pues las personas naturales, los ciudadanos pudieran identificar su obligación de presentar la declaración de renta y no que los tomara por sorpresa después de una comunicación o algún mensaje donde se le indica que debía haber declarado. Importante, por ejemplo, hasta el año 2023, año grabable 2022, se identificaban los potenciales declarantes solamente con 4 topes, los de ingresos, el de patrimonio, el de compras y el de movimientos. Ahora, pues tenemos ya con todo el tema de información de factura electrónica, tenemos también las compras con tarjeta de crédito y, perdón, el año anterior, pues no estaba de las compras, este es nuevo. Y este año también se usó la información del registro único tributario para identificar como potenciales declarantes aquellos que estuvieran inscritos como responsables de IVA a 31 de diciembre de 2023. En el caso de la información exógena, se usó toda la información exógena que disponemos y que es relacionada con la declaración de renta. Se hicieron también mejoras de visualización, un lenguaje un poco más claro, más sencillo.
En la parte inicial de la consulta de la información exógena se agregaron los datos para que ustedes pudieran ver de forma específica por cada uno de los topes cuál era la información que se tenía en cuenta para determinar si la persona estaba obligada o no a presentar la declaración de renta. Asimismo, por cada uno de los registros de la información exógena se indica el uso sugerido que se le da a esta información cuando elaboren su declaración para cada una de las diferentes casillas y cómo a su vez la DIAN usó esa información para efectos de la declaración sugerida. Se intentó también llevar un detalle un poco más amplio en el caso de la titularidad de bienes, en el caso de las cuentas bancarias, para que tuvieran un mayor referente de estos datos y pues no tuvieran que buscar mayor información en otras fuentes adicionales. Adicionalmente, trabajamos este año nuevamente en disponer las 3 opciones para la presentación de la declaración de renta. En todas ellas está de por medio de la declaración sugerida y en esa información sugerida, hasta el año pasado era una información, una foto estática a una fecha específica. Para este año se hizo un gran esfuerzo para que esa información fuera actualizándose de forma dinámica, pues nuestros reportantes de exógena siguen después de los vencimientos realizando modificaciones o adiciones a la información inicialmente presentada. Entonces, esto pues obviamente es una herramienta que facilita mucho más el cumplimiento de la obligación. Bueno, no consumo más tiempo, sé que tienen varias preguntas y trataré de seguirlas viendo en el chat para poderlas responder posteriormente. Muchísimas gracias de nuevo, Margarita, y a todos por la invitación. Ha sido un placer acompañarlos en este espacio. Doctora Adriana, muchísimas gracias a usted. Todavía conservamos la mayor parte de nuestra audiencia. De verdad que creo que ha sido súper valioso para nosotros tenerla a usted aquí y estoy segura de que tendremos muchas otras oportunidades. Vamos a hacerle llegar a usted estas preguntas y tratamos de hacerle llegar la respuesta a nuestros participantes. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Para nuestra audiencia, solamente comentarles pues que nos queda muy poquito tiempo, así que hemos decidido internamente posponer todo el tema de inteligencia artificial e impuestos. Yo estoy segura de que ese tema los va a cautivar a todos porque hemos escuchado seguramente mucho de inteligencia artificial en muchos ámbitos y algo hemos pensado que podemos hacer en nuestras áreas, pero este es un planteamiento muy comprensivo y muy aplicado que estoy segura de que les va a interesar. No queremos correr con él, así de que vamos a invitarlos a nuestra próxima sesión de Tax Trends y vamos a hacer de Diego un despliegue de toda la información que tú nos quieres compartir. Excúsanos, por favor. Yo creo que para nuestra audiencia era muy importante escuchar a la DIAN y para la DIAN también, como vimos, fue muy importante tener este espacio con una audiencia tan importante como esta. Pero sí quiero darle el paso a Fabián Fonseca, porque Fabián nos está acompañando y ha preparado esta intervención y nos va a compartir sus insights de cómo se administra estratégicamente un equipo de impuestos frente a todos los retos que se plantean en este momento en este país y a nivel global. Entonces, bienvenido. Fabián es contador público, tiene maestría y especialización en tributación, tiene más de 21 años de experiencia en muchas compañías de muchos sectores. Actualmente es el gerente de impuestos de Mazda de Colombia y es uno de nuestros más asiduos tax trenders. Entonces, bienvenido, nos encanta que estés aquí. Yo estoy segura de que para mucha de nuestra audiencia va a ser muy valioso todo lo que nos vas a decir. Gracias, Margarita. Muy buenos días para ti, para todos los que se conectan. Y sí, como lo indicas ahorita, en este momento trabajando desde el sector automotriz con la compañía Mazda de Colombia. Pues como sabemos, Mazda es una compañía japonesa que comercializa los vehículos de la marca acá en Colombia a través de unos aliados, a través de unos concesionarios que tenemos, de una red de concesionarios que tenemos en varias ciudades de Colombia. Entonces, Margarita, antes de entrar en detalle en temas de la industria, en temas del sector automotriz, sí me gustaría traerles rápidamente, porque sé que el tiempo ya nos apremia, temas interesantes que pude revisar en algún momento para temas de tributación internacional.
Entonces, simplemente es una comparación de lo que tenemos en Colombia y cómo en otros países de la región lo manejan, a pesar de que giramos en torno a la mayoría de impuestos básicos, que son el impuesto a la renta, IVA, impuestos territoriales, sí encontramos manejos diferenciados y es interesante conocerlo. Y para entrar ya, para no entrar, para entrar ya en detalle, tenemos el caso Perú, ¿sí? Por ejemplo, en Perú nosotros conocemos algo que se llama la detracción, pero con un ejemplo creo que es más fácil de entenderlo cómo funciona. Nosotros hoy en día en Colombia recibimos una factura de un proveedor y tenemos, pues la factura está por 100, le pagamos al proveedor 90 y vía retención en la fuente le declaramos y pagamos a la DIAN los 10 restantes. En Perú cambia esta dinámica del recaudo del impuesto anticipado y es que bajo la figura de detracción, el proveedor tiene que aperturar dos cuentas bancarias, una cuenta bancaria en su banco del sector financiero normal y otra cuenta bancaria a nombre de él en el Banco de la Nación o en su banco central a nombre de él. Entonces, ¿cómo funciona en Perú? Yo a mi proveedor le consigno los 90 en su banco comercial, pero los 10 restantes se los consigno en su cuenta del Banco de la Nación. Este dinero que se va acumulando en su cuenta del proveedor del Banco de la Nación lo puede utilizar exclusivamente para el pago de obligaciones pendientes con la SUNAT, que en este caso es la Administración Tributaria de Perú. Entonces, me parece muy interesante este tema porque en Perú, cuando se opta por esta detracción, pues nos ahorramos la presentación de la declaración, nos ahorramos el certificado al proveedor. Me parece importante traerlo. En Perú también, en la mayoría de países de la región, conocemos el impuesto al valor agregado IVA con ese nombre, IVA. Y sin embargo, en Perú, muy particularmente lo conocen como IGB, que es Impuesto General a las Ventas. También tienen en Perú la figura del que nosotros tenemos acá como el impuesto al patrimonio, allá se conoce como impuesto a las ITAN, impuesto al temporal a los activos netos. Tiene algunas variantes diferentes, pero lo podemos asociar. También nuestro GMF aquí en Colombia lo podríamos asociar en Perú con el ITF, que es el impuesto a las transacciones financieras, o en Brasil con el impuesto a las operaciones financieras. Cuando vamos a temas de impuesto a industria y comercio, lo podríamos relacionar también en Chile y en Ecuador con el impuesto a las patentes. Claramente también tiene unas complejidades adicionales, unas variantes diferentes, pero se relaciona un poco porque efectivamente son impuestos que toman como base imponible los ingresos del territorio. Y sí lo podríamos relacionar directamente con Argentina. En Argentina tienen algo que se llama impuesto a los ingresos brutos y se recauda a partir de una percepción. Entonces, en la factura en Argentina uno recibe la factura por el IVA más la percepción de ingresos brutos y pues uno paga el total. Al final, cuando declara este impuesto en Argentina, cuando declara el impuesto, pues puede descontar el impuesto a los ingresos brutos que ya pagó en la factura. Pasémonos a IVA. En IVA tenemos, pues en IVA la mayoría de países de la región funciona similar a Colombia. Sin embargo, en Bolivia sí tenemos una particularidad y es que en Bolivia cuando recibimos una factura de un proveedor tenemos el valor total. No tenemos como en Colombia subtotal, IVA, sino tenemos un valor total. Por ejemplo, por el ejemplo de los 100, cuando recibimos una factura en Bolivia dice total 100, no dice más. Entonces nos devolvemos, sabemos que 87, como la tarifa de IVA general en Bolivia es del 13%, sabemos que 87 son el servicio o el bien y 13 son IVA. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Que la tarifa efectiva de IVA no es 13%, sino 14.94. Y temas de IVA en México, por ejemplo, que es muy positivo también para las compañías porque les alivia mucho la caja. ¿Cómo funciona el IVA en México? Y ahí tenemos una temporalidad. Y es que en México yo declaro y pago el IVA al SAT, en este caso, que es la Administración de Impuestos de México, solamente hasta cuando descuento mi IVA, cuando le pago el IVA al proveedor en la factura, hasta que lo pago, y genero mi IVA solamente hasta que el proveedor hasta que el cliente me lo paga. ¿Eso qué quiere decir? Que contablemente yo voy a tener que clasificar en cuentas contables específicas esa temporalidad, pero sí me parece que es
positivo en México esta figura, porque solamente hasta que yo pago el IVA o me lo pagan, es que se lo pago a la administración de impuestos. Para temas de impuesto a la renta y para cerrar ya este slide, sí vemos una depuración en la región muy parecida a la que tenemos, que parten de unos ingresos, depuran costos, deducciones, llegan a una renta líquida, aplican una tarifa, pero sí encontramos temas ya diferentes en cuanto a otros sectores, como el sector aéreo, sector marítimo, que parten ya de bases presuntas, parten de rentas mixtas, como lo que tenemos en Colombia, pero bueno, era solamente dejar ese abrebocas, y si en algún momento quieren que detallemos en alguno de estos temas, con gusto, pues aquí están mis datos. Entonces, Manuela, si me ayudas con la siguiente slide, te agradezco. Listo. Y ahora sí vamos a entrar en temas del sector del sector automotriz. Entonces, antes de empezar con las cifras y un poco el tema fiscal, es importante mencionar que nosotros como sector automotriz generamos un poco más de 45.000 empleos en el país directos, y generamos también un poco más de 370.000 empleos indirectos. La contribución de nosotros como sector a través del Producto Interno Bruto es del 1.7% en promedio, y también dinamizamos la economía de otros frentes productivos, como es el eléctrico, el electrónico, el tema textil, el tema asegurador y por supuesto el sector financiero, entre otros. Ya para hablar de cifras de la industria, estas son las últimas cifras que tenemos publicadas por la ANDI y por FENALCO. Para el septiembre, pues, digamos que todavía no tenemos información de octubre, porque lo estamos cerrando hoy, pero las últimas cifras disponibles publicadas son las de septiembre. Vendimos un poco más voy a redondear las cifras, de 17.000 vehículos nuevos. Esto representó un aumento con septiembre del año pasado del 10%, pero una disminución con respecto al 2022 septiembre del 28%, que fue uno de nuestros mejores años después de pandemia. Y esta cifra es importante tenerla presente, porque en el acumulado de enero a septiembre hemos vendido un poco más de 135.000 vehículos nuevos como sector automotriz. Entonces, ¿por qué esta cifra es importante tenerla en cuenta? Por una de las preocupaciones que tenemos como sector con respecto al proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que conocemos, que es incrementar la tarifa de IVA para los vehículos híbridos del 5 al 19%, 14 puntos porcentuales. Entonces, ahora sí, si hablamos de la cifra acumulada de enero a septiembre de 135.000 vehículos, tenemos que en Colombia más o menos el 21% de esa cifra es venta de vehículos híbridos, ¿cierto? Estamos hablando de un poco más de 28.000 vehículos. En promedio en Colombia, una persona compra un vehículo híbrido por alrededor de 134 millones de pesos. Entonces, si hablamos de 28.000 vehículos por 134 millones por vehículo, pues estamos hablando que esos 14 puntos porcentuales que espera recaudar la reforma tributaria adicionales, pues van a impactar bastante el bolsillo de este tipo de consumidores, ¿cierto? Y aquí ya para finalizar mi intervención, esta semana estuvo muy de moda el tema de nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Comercio. Tiene un proyecto de decreto que inclusive ahorita está en la etapa de los comentarios, y este proyecto es importante aclarar que lo que busca es quitar el beneficio para un cupo que actualmente se tiene. Actualmente el país puede importar hasta 3.000 vehículos con un arancel del 5%, ¿cierto? Lo que pretende este proyecto de decreto es quitar este beneficio, y ya para estos 3.000 vehículos de países con los cuales no se tiene un tratado de libre comercio, pues que lleguen a arancel del 35%. Entonces, pues aquí vemos que la tendencia del gobierno va hacia la reindustrialización. Vemos cómo están quitando ciertos beneficios en ciertos actores
para precisamente buscar un poco fomentar el ensamble nuevamente del país. Y aquí me gustaría citar un documento del Ministerio de Ambiente con fecha del 2022. Fue un documento que fue financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. El nombre de este estudio es Concepto Técnico Vehículos Híbridos. Entonces ellos esto es un documento público, en este documento ellos establecían unos beneficios en cuanto a la reducción por reducción de combustible, beneficios por la reducción del CO2 y beneficios en salud. Ellos estimaban, este fue un estudio que ellos hicieron del 2017, estimaban del 2017 al año 2040, lo hicieron únicamente para 2 ciudades principales en Colombia, para Bogotá y Medellín, y estimaban que el impacto ambiental positivo podría ser para este tipo de vehículos híbridos, podría ser de 709 millones de dólares, y ellos estimaban que a nivel nacional podría ser de 1.150 millones de dólares el beneficio por reducción, como les comentaba, de combustible, de CO2 y beneficios en salud. Entonces, entiendo que el argumento es que el vehículo híbrido no genera el suficiente impacto, pero sí genera un impacto ambiental positivo, consideramos desde el sector. Entonces, Margarita, como te comenté al inicio, agradecerte y también estaré muy atento si quieren alguna persona que revisemos en detalle alguna cifra. Qué pena por correr un poco, pero pues ya el tiempo nos apremiaba. No, pena me da a mí contigo que no pudiste hacer tu planteamiento con el confort que hubiéramos querido. Sí se nos acortó el tiempo, lamentablemente, pero te agradezco muchísimo, Fabián, en nombre de todos mis socios y de todo el equipo de trabajo. De verdad, yo me despido y les mando un gran abrazo a todos. Los dejo con Margarita, muchas gracias. Yo solamente quiero, ya estamos pasados unos minutos, pero solamente quería dar el agradecimiento a todos los panelistas que nos han acompañado en el día de hoy. Este es un esfuerzo que cumple un año para mantenernos en contacto, para compartir con ustedes nuestras reflexiones. Muchísimas gracias a la doctora Adriana, al doctor Alejandro, a la doctora Liliana, por supuesto a Fabio que nos acompañó. Y nada, agradecerles por la paciencia, agradecerles por la dedicación y el haber compartido con nosotros. Vamos a continuar este esfuerzo para mantenernos en contacto con todos ustedes. Y no quiero dejar de agradecer esa dedicación de la doctora Margarita, nuestra socia de litigios y controversia, que ha abanderado el desarrollo de esta iniciativa. Entonces, sin más preámbulos, me despido, les deseo una buena tarde, los agradezco, nos veremos con esos tax trenders que han sido leales en el 100% de o en prácticamente la totalidad de los eventos. Y nada, les deseo una muy buena tarde a todos. Muchísimas gracias.